Bueno, vamos a continuar con el estudio de las Escrituras en el libro de Gálatas. En esta ocasión vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Gálatas, los versículos del 11 al 21. Y el tema en esta mañana es: la cruz resuelve el conflicto. La cruz resuelve el conflicto o los conflictos que pueda haber en nuestra vida cristiana. La confrontación es una palabra que a ninguno de nosotros nos agrada, a menos que tengamos el carácter belicoso. No nos gusta la idea de pelear, no nos gusta tener argumentos de estar en desacuerdo con una o con otra persona. Eso es desagradable. Por naturaleza, la mayoría de nosotros prefiere una vida tranquila, sin pleitos. No queremos que nadie nos acuse de pendenciero o sedicioso. Considerarnos un momento en esa condición trae mucho conflicto en nuestra vida personal. En esta mañana veremos una confrontación que tuvo lugar entre dos grandes figuras de la fundación de las iglesias allá en Jerusalén, los apóstoles Pedro y el apóstol Pablo. Enfocaremos dos grandes preguntas en esta mañana, viendo la base doctrinal acerca de la controversia y las lecciones prácticas que podemos sacar de ella para nuestra vida. Realmente, mis amados hermanos, en una lectura simple de estos versículos, del capítulo 2, versículos 11 al 21, que voy a dar lectura, dice: pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, le resistía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación practicaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por los hipócritas de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo también somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro del pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Realmente, mis amados hermanos, el versículo o el capítulo 2 termina dándonos una idea o una actitud de aquellos que no saben confrontar sus conflictos. El último versículo que hemos leído, el versículo 21, nos da
el marco para aquellas personas que no tienen la capacidad de poder confrontar y arreglar sus conflictos. Porque si nosotros no solucionamos nuestros conflictos mirando a la cruz de Cristo, vamos a desechar, como dice el último versículo, la gracia de Dios. Vamos a desechar la gracia de Dios. Y podemos decir que Cristo Jesús murió en vano. ¿Por qué? Porque la gente sigue en conflictos, sigue en pleitos, sigue en tendencias, sigue contrario a los pensamientos, y no estamos mirando a Cristo para unificar. No estamos mirando al Salvador para unificar nuestras ideas, nuestros pensamientos acerca del Evangelio. Porque el problema era acerca del Evangelio. Porque estos hombres, como Pedro, como Jacobo, como Bernabé, estaban dando una puñalada en el corazón del Evangelio, haciendo que los hombres puedan volver a la ley y a las prácticas de la ley. ¿Me entiende, hermano? Entonces, podríamos ser encontrados desechando el Evangelio de Dios, desechando la gracia de Dios y diciendo con nuestras acciones que Cristo murió en vano, porque yo y tú no podemos solucionar nuestras diferencias. Tú estás apuntando a judaizar a los gentiles y tú estás predicando un evangelio diferente. Realmente, mis amados hermanos, tenemos que tener la valentía para enfrentar y confrontar el pecado. Tenemos que tener la valentía. Los versículos 11 al 14 vemos a un Pedro, a Jacobo y a Bernabé cayendo en un patrón de conducta, de prácticas judaizantes, fariseicas, que estaban llevando o conduciendo a muchos gentiles a judaizarse. Y vemos a un Pablo parado frente a ellos y confrontándoles. Hermanos, esto contradice a todas las creencias católicas. Si Pedro hubiese sido el primer papa o el papa de la Iglesia Católica y cofundador de la Iglesia, ¿cómo estaría cayendo en esta actitud hipócrita de predicar una cosa y hacer otra cosa? ¿Cómo estaría cayendo estos discípulos de Dios, estos hombres, líderes de la iglesia, predicando una cosa y practicando otra? Porque en los versículos a continuación dice: tú siendo judío, habiendo gozado de la libertad en Cristo, vuelves a judaizar a los gentiles. ¿Me entienden? Entonces, hermano, había una hipocresía en esta actitud. Y si Pedro hubiese sido el primer papa, no creo que alguien se le atrevería de poder confrontarle cara a cara, de resistirle cara a cara. En otras versiones dice que por casi se han peleado. Más o menos eso quiere decir, por casi se han agarrado a golpes por un principio bíblico. Estos dos hombres habían resistido, ambos defendían sus posiciones y ambos tenían su gente quienes defendían la posición. Eso era el marco que les envolvía. Pero tener la valentía de ponerse frente a Pedro, frente a Jacobo. La semana pasada dijimos que Pedro tenía toda una trascendencia pues importante dentro de los discípulos. Jacobo era el medio hermano de Jesús. Eran líderes principales de la iglesia. Y Pablo dice las columnas de la iglesia. Hombres importantes. Y Pablo, ¿cómo se consideraba? Como el último de los discípulos, como el abortivo. Mira, imagínense, un hombre que se consideraba el último de los discípulos, un abortivo. ¿Cómo podía pararse delante de Pedro y delante de Jacobo y confrontarles la situación? ¿Cómo? Si fuese verdad que estos hombres, o especialmente Pedro, era el primer papa, creo que el apóstol Pablo hubiese perdido, porque él tenía todo el liderazgo. Pero gracias a Dios que esto nos hace ver que la autoridad que Dios había delegado al apóstol Pablo, como dicen en los versículos primeros, no era de quién, no era de hombres, sino era de Cristo, dijo él. El evangelio que predico
es de Cristo, no es de hombres. Yo no he ido ante Pedro, ante Jacobo, para que me instruyan del Evangelio, sino yo recibí esta autoridad de Cristo, y con esa autoridad de Cristo, asumiendo la valentía, porque Dios le dio un espíritu no de cobarde, porque Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con ese espíritu pudo pararse delante de este hombre, Pedro, que supuestamente tenía un carácter bastante fuerte. Y Jacobo era todo lo contrario, un pan de Dios. Y ponerse frente a ellos y comenzarles a discutir, comenzar a confrontarlos cara a cara. Es interesante, hermanos. En la vida hay cosas que hay que aclarar. Hay cosas que hay que confrontarnos. No podemos quedarnos callados. No, pues él es el pastor. ¿Cómo voy a discutirle? Yo, hermano, si usted tiene algo que decirnos en relación al Evangelio, a la doctrina, por favor, pronúnciese. No diga que no, él es el pastor. Yo no puedo decirle nada al pastor porque lo que dice el pastor está ok. Eso es lo que pasa en algunas religiones y en algunas iglesias, donde el pastor se señorea de la iglesia y no les deja opinar, no les deja pensar, de tal forma que la iglesia simplemente dice amén, y muchas veces amén a cosas que no tienen nada, ¿no? A cosas que de repente son contradictorias a las escrituras, pero como el pastor no les da la oportunidad de confrontar sus diferencias doctrinales, los aplasta con su autoridad supuestamente de pastor, y donde no les dejan hablar ni opinar a los hermanos. En esta situación no. A lo menos en esta iglesia no. Deberíamos tener la valentía, porque Dios nos ha dado el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía, para poder decir, pastor, hermano, yo creo que esto es así, así dice la Biblia, y comenzar a estudiar juntos las escrituras para hacer una creencia. Yo doy gracias a Dios que estamos estudiando acerca del tema de los ángeles, estamos estudiando las doctrinas importantes, y hemos escogido 9, 10 doctrinas que muy pocas veces se predica en la iglesia. Esta mañana se enseñó acerca de la doctrina de los ángeles, de los demonios y de Satanás. Hermano, estas ideas es muy confusas en otras iglesias. Muchos hermanos creen a su manera, y muchos todavía traen sus creencias andinas y culturales, traen y lo asumen, ¿no? Lo asumen y lo asocian con lo que aparentemente dicen las escrituras, sin estudiar, sin principios bíblicos. Comienzan a fusionar sus creencias, y a veces hay creencias, ¿no?, totalmente demoníacas, y lo creen como si fuese de Dios. Hermano, es interesante comenzar a discutir, a confrontarnos. ¿Cuál es nuestra doctrina? ¿Cuáles son los principios bíblicos? Y usted está en plena libertad. En esta iglesia usted tiene la plena libertad de decir lo que usted cree acerca de las escrituras, y nosotros estamos en la libertad de poder explicarle y enseñarle. Tenemos que confrontar, no llegar a esta situación de agarrarnos a golpes y pelearnos y por una doctrina. No llegar a esa situación, pero sí estamos listos y dispuestos a confrontar y a aclarar nuestras ideas, nuestras creencias en relación a Dios. Nosotros como pastores no estamos en la posición de aplastar a los hermanos, sino queremos tener esta armonía, esta relación fraternal, paternal, de hermanos, de podernos ayudar y creer principios bíblicos que nos van a ayudar a edificar nuestra iglesia. Entonces, en la vida hay cosas que tenemos que aclarar y tenemos que conversar. ¿Por qué Pablo tuvo esta actitud de resistirle cara a cara? Mire, Pablo reprendiendo a Pedro. Recuerden, Pedro era un hombre muy destacado, muy importante, uno de los grandes discípulos de Cristo. De entre los tres era Pedro, Juan y Jacobo, creo, 3 hombres principales, quienes estaban siempre al lado de Cristo. Siempre, y estos hombres estaban ahí. Entonces, mi amado hermano, el tema que estaban era la hipocresía de estos líderes cristianos y el no andar conforme a la verdad del Evangelio. O sea, eran hipócritas, como muchos hombres o muchos cristianos que dicen, hermanos, no hay que mentir, son los primeros en mentir, hermanos, hay que confiar en Dios, ¿para qué el dinero? Pero son los primeros ávaros que existen en la vida. No hay muchos líderes así, muchos
pastores, hermanos, no hagan esto, pero son los primeros en practicar eso. Hermanos, tenemos que ser fieles, pero es el primero en sacar la vuelta a su esposa y ser infiel con una mujer extraña. Entonces, hermanos, hay mucha hipocresía en la vida ministerial, en la vida pastoral, en la vida de los líderes, y que tenemos que confrontar, no podemos quedarnos callados. Ese era el problema. En ese tiempo había un problema de hipocresía de estos hombres, que estaban obligando a los gentiles a judaizarse, que estaban cambiando del evangelio a otro evangelio. Fíjese, hermano. Y también Pablo les resistía cara a cara porque no estaban andando conforme al evangelio. Pablo ya había hablado del tema en los versículos 6 y 7. Les dice, ¿no? En los versículos 6 y 7 del mismo capítulo de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo estaba asombrado, estaba en shock. ¿Cómo es posible que estén siguiendo un evangelio totalmente diferente? Porque habían hombres que habían perturbado el evangelio bíblico. Él le había hablado del verdadero evangelio. Y ahora nuevamente estos hombres estaban perturbando el evangelio. Estaban trayendo otras enseñanzas. Y en el capítulo 2, en el versículo 5, también nuevamente el apóstol dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Hablando de los falsos maestros. ¿Se da cuenta, hermano? El asunto no era sencillo. Estaban después de esta reunión del concilio en Jerusalén, la semana pasada les dije, ¿no? Había un problema dentro de la iglesia. Había una gran dificultad. Y sobre eso estaban hablando, sobre la hipocresía de estos hombres y de que estos hombres no andaban conforme al evangelio. Y era necesario seguir un verdadero evangelio en Cristo. Esta actitud se tiene que condenar, hermanos. No podemos soportar hipocresía de los líderes, de los pastores en la iglesia. Si no decimos una cosa, si decimos una cosa, tenemos que hacerla. Y no quisiéramos tampoco soportar la hipocresía en los hermanos. ¿Me entienden? Debe ser mutuo. Tenemos que andar conforme a la verdad. No tenemos que romper por un sentimiento, por una emoción, la verdad del evangelio. Por una cuestión quizás moralista, cultural, no debemos romper el evangelio. Porque el evangelio es el corazón de la salvación. Porque por medio del evangelio somos salvos. Creemos en el evangelio, en la obra de Cristo, en la obra de Dios, y obtenemos la salvación creyendo en lo que Dios hizo en el tema del evangelio. Pero cuán importante, hermano, es andar en la verdad. Necesitamos ser firmes y debemos nosotros condenar a todos aquellos hombres que andan con hipocresía y no conforme al evangelio de Cristo. Pero esta actitud tiene que ser con una actitud fraternal. El apóstol Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículos 19 y 20, dice de esta manera: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguien le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Esa actitud debemos tener. No una actitud de, si bien siento tenemos que confrontar, pero no vamos a ir con una actitud de aplastar al hermano que está en error, a la persona que está en error, sino con una actitud de humildad, con una actitud de salvarlo, de ayudarlo, de querer de que podamos crecer. Ese debe ser el espíritu. No creo que Pablo fue y le reprendió cara a cara al apóstol Pedro para humillarlo, para pisotearlo y decirle que eres un discípulo que no vale para nada, que estás predicando cosas antigüedades. No le está diciendo eso. Pablo no tuvo la actitud de humillarlo, de quizás de ser el discípulo, quizás como el último discípulo y el que tenía la autoridad de Dios. Él no quiso aplastar a Pedro, ni a Jacobo, ni a su propio compañero que era Bernabé. ¿Se acuerdan? Entonces él no quiso hacer eso, porque más adelante Pedro le dice: he aprendido del apóstol Pablo. Había una buena relación, o sea, no fue con una actitud negativa.
Y eso Santiago nos dice, que tenemos que ir a confrontar nuestras diferencias, nuestras creencias con una actitud de humildad, con una actitud de hermandad, con una actitud de fraternal, con una actitud paternal. Y eso es lo que nos dice Santiago, mis amados hermanos. El pecado en ocasiones hará que otros también sean arrastrados. Por eso es importante, hermanos, que nosotros necesitemos tener una actitud amorosa, misericordiosa, lleno de gracia. Porque hay hermanos, como en este caso Bernabé, que eran compañeros de milicia, compañeros de trabajo del apóstol Pablo, que ambos hayan predicado, estaba siendo arrastrado por estas creencias. Y podemos ser quizás buenos hermanos, y en algún momento de nuestra vida podemos ser arrastrados por un tipo de creencia que no está bíblico, que no es tan bíblico. Entonces con mucho amor tenemos que encauzar al camino correcto, sacarlos del error y llevarlos por el verdadero camino. No estamos queriendo, hermanos, de una u otra manera ser personas intolerantes, ¿no? Ser personas quizás que de repente no escuchemos a las personas. Necesitamos confrontar y saber que el error siempre va a querer arrastrar a muchos buenos hermanos en la fe, muy buenos hermanos en la fe. Entonces necesitamos confrontar el pecado. No podemos estar callados, mis amados hermanos. Y primeramente debemos aprender a confrontarnos nosotros mismos. Confrontarnos a nosotros mismos con nuestra fe, con nuestras creencias. Y pienso yo, hermanos, que si nosotros hacemos este ejercicio espiritual, con mucha facilidad vamos a poder confrontar a otros hermanos y ser confrontados también nosotros, con mucha capacidad espiritual. Vamos a confrontar a nosotros mismos, vamos a poder confrontar a otros hermanos y vamos a querer ser confrontados por otros hermanos. Esa debe ser la actitud, hermano. Y tiene que ser todo encauzado en la cruz de Cristo, porque el tema hemos dicho que en la cruz de Cristo encontramos la solución a nuestros conflictos. La segunda cosa que el apóstol muestra en estos versículos, en los versículos 15 al 17, es la valentía proviene de un evangelio transformador. No viene del carácter, no viene del no, yo soy hombre grande y tengo fuerza y yo aplasto al que quiero, no. No, yo tengo mis capacidades intelectuales, yo he estudiado teología en tal universidad, en tal instituto, tengo muchas capacidades, yo tengo muchas habilidades y yo puedo quizás aplastar a las personas por mis capacidades. Puedo tener doctorados, puedo tener especialidades, PhD y muchas cosas más puedo tener, grados académicos. Eso no va, hermanos, eso no va a producir ningún efecto en la vida de los hombres. Solamente conducirnos al error, conducirnos a la mala práctica de los principios bíblicos. El evangelio, hermanos, transformador va a producir hombres valientes, equilibrados, capaces de poder mirar cada problema, cada dificultad y llevarlo a Cristo, encauzarlo a Cristo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, conducir nuestras dificultades hacia Cristo, de un evangelio conforme a las Escrituras. En la ley de Moisés decía: haz esto y vivirás. Tenías que practicar para vivir. Haz esto y vivirás. Pero en el evangelio de Cristo nos dice: cree en Cristo y vivirás. Cree en Cristo, cree igual que Cristo, cree en su obra, cree en la gracia de Dios y vivirás. Es importante, hermanos, cómo Cristo nos conduce a sí mismo. El evangelio tiene poder para transformar a todas las personas, a judíos, a gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. El evangelio no es sectario. El evangelio dice: no, solamente a los que tienen buena moralidad son fáciles de cambiar. No, el evangelio no dice eso. El evangelio no dice que aquellos que han tenido un antecedente cristiano, ellos nomás pueden ser cristianos.
Con ellos se puede trabajar mejor y pueden entender el Evangelio. No, hermanos, es mucho más fácil trabajar con aquellos que niegan a Cristo, con aquellos que son contrarios a las cosas de Cristo, con aquellos que dicen ser ateos y nunca lo son. Es mucho más fácil trabajar con ellos que con aquellas personas que tienen ideas ya preconcebidas o tienen antecedentes. No, mi papá dijo así, yo desde chiquito he cantado, levantando mis manos, saltando y bailando, así yo me he acostumbrado. Esa persona es mucho más difícil de cambiar sus creencias en el tema de la alabanza. Pero aquella persona que nunca conoció a Cristo, que está, como quien dice, con todas sus ideas contrarias a Dios, y cuando le llega el Evangelio y conoce el Evangelio y entiende, es mucho más fácil trabajar. Por eso Pablo decía, no, yo predico donde todavía el Evangelio no ha sido predicado. Es mucho más fácil trabajar en tierra árida, seca, sin amor, que trabajar en aquellas personas o en aquellas tierras donde ya ha habido sembríos, trabajos, ya han echado abonos, ya han echado insecticidas. Es mucho más difícil trabajar en esa tierra. Pero en aquellas tierras donde nadie trabajó, es mucho más fácil trabajar. Porque hasta aún la producción va a ser en cantidad, va a dar frutos 100 por 1, dice la Escritura. ¿Se da cuenta, hermano? Muchos de nosotros somos tierras fértiles, sin trabajo todavía, gracias a Dios. Necesitamos seguir trabajando en esas tierras. Entonces, mi amado hermano, el Evangelio de Dios tiene poder para cambiar a cualquier persona. Aquella persona que dice, no, yo no creo en Dios, Dios no existe, Dios lo va a cambiar. Hay que seguir sembrando el Evangelio en esa persona. No, yo no creo nada del Evangelio, es un engaño, una estafa, Cristo nunca existió, Dios no... Hay que trabajar. Es mucho mejor trabajar en esas personas que supuestamente son personas que no quieren vivir bajo el principio bíblico, que quieren vivir en desórdenes. Es mucho mejor trabajar con ellos. Entonces, mi amado hermano, Dios tiene poder para cambiar, por medio de ese Evangelio, transformar a todas las personas. Eso dice los versículos del 15 al 17. Otra cosa también, que el Evangelio, hermanos, tiene poder para transformar a aquellos que vivían en la ley, que les mataba, que les encadenaba, ¿no? Para cambiarlos a la fe que da vida en Cristo Jesús. Es interesante, hermanos, cómo Dios va cambiando a aquellos fariseos, ¿no? Aquellas personas que eran religiosos en creencias no bíblicas. Cómo Dios lo cambió a Pablo, cómo Dios lo cambió a Pedro, cómo Dios cambió a Mateo, cómo Dios cambió a este mismo Jacobo. Y muchos discípulos Dios los cambió, sacándolos de sus creencias fariseicas, sacándolos de sus religiones, de sus religiosidades. Dios los ha cambiado. Dios también puede hacer eso. Alguien dirá, no, ese es un mormón, ya ese es hasta un obispo mormón. ¿Qué va a cambiar? Si Dios lo quiere cambiar, lo va a cambiar. No, yo no, este hombre es difícil para que cambie ya. Ya le hemos hablado muchas veces. Dios lo puede cambiar. Nunca perdamos la esperanza, porque el Evangelio siempre lleva con esperanza a creer que Dios puede cambiar a las personas más duras. A las personas más duras. Dios nos justifica por medio de la ley. Dios dice, no nos justifica por medio de la ley, sino por medio de la obra de Cristo. No nos justifica por medio de la obra de la ley. ¿Cuántas cosas buenas hacemos? ¿Cuántas cosas buenas podríamos hacer conforme a la ley? Quizás alguien se puede motivar y decir, yo voy a cumplir los 10 mandamientos. Como hubo jóvenes en el Nuevo Testamento que le dijeron a Jesús, yo he cumplido todo. Y cuando Dios comienza a mirar los 10 mandamientos en la vida de esta persona, se han encontrado culpables. Hermanos, podríamos ser los mejores hombres moralistas, pero eso no nos va a librar, no nos va a justificar, no nos va a salvar, sino es la obra de Cristo. La vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y creer en esa obra, arrepentirse y tener fe en Cristo constantemente, eso es lo que va
producir la salvación y la renovación y la transformación en la vida del hombre. No basta creer, porque dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. Si no es un verdadero arrepentimiento y fe en Cristo Jesús la que nos va a salvar y va a mostrar la transformación de un hombre que no creía en Dios, ahora ama a Dios. Y la tercera cosa que vemos en este capítulo del 2, en los versículos 18 al 21, vemos el mensaje de Cristo quebrantando a las personas. Vemos el mensaje de Cristo doblegando la soberbia, doblegando los grados académicos, doblegando el orgullo, doblegando la cultura, sometiéndolos a su palabra, sometiéndolos a su voluntad, a la voluntad de Dios. Mira, hermano, es interesante cómo vemos que Dios quebranta al hombre y lo somete a su voluntad. Versículo 18 dice, en este versículo 18 dice de esta manera: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor soy. Es diferente ser pecador a ser transgresor. El pecador es un estado constante, es una condición de todo ser humano. Ser pecador es una condición de todo ser humano. No puedo decir que usted es pecador y yo no soy pecador. No, todos somos pecadores. Ser pecador es una condición humana. Ser transgresor es diferente. Usted puede transgredir más cosas que yo. De repente yo no puedo ser transgresor de la ley. Usted sí. Ser transgresor es un asunto personal y de identificación, de relación contra una ley. Pero pecador somos todos. Y el apóstol dice en el versículo 18: pues si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor soy. Somos transgresores. El apóstol Pablo dice: no soy pecador porque he creído en Cristo. Ya era pecador, simplemente he reconocido que lo era y he acudido al único que puede salvarme. Cuando usted conoce a Cristo, no está diciendo: había sido pecador. No, usted ya era pecador. En Cristo hemos conocido que éramos nosotros pecadores, porque Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por mí. ¿Se da cuenta? No estamos diciendo cuando acercamos a Cristo: ¡wow! Había sido pecador. No, ya eras pecador. Cristo ya había muerto por ti. Cristo no me ha hecho pecador al enseñarme que debo dejar la ley, sino que pretendo observar para justificarme. Cristo no utilizó la ley para decir: bueno, mira, tú ya como hiciste algunas cosas buenas, te eres salvo. No, la ley nos mostró Cristo para demostrar que somos pecadores y que podemos justificarnos en Cristo Jesús. Que la justicia vamos a alcanzar en Cristo Jesús. La ley fue puesta para eso. Yo soy pecador porque he transgredido las palabras de Dios, la ley de Dios, y voy a encontrar la salvación a esa transgresión, la justificación en Cristo Jesús. Entonces, mi amado hermano, el mensaje de Cristo va a quebrantar primeramente nuestra parte interna, ¿no? Que el Espíritu Santo nos convence de todo pecado, juicio y justicia. Va a comenzar a convencer en nuestro pensamiento, en nuestra vida interna. Nos va a convencer que tú eres pecador, que tú eres pecador, que tú eres pecador. Has transgredido las leyes de Dios, estás en pecado, vas camino al infierno. Tu vida está siendo conducido por tu soberbia, por tu orgullo, y eres pecador. Y solamente en Cristo Jesús vas a poder alcanzar la salvación. Solamente en Cristo Jesús vas a poder alcanzar la vida eterna. El mensaje de la cruz es vida. La ley te mata, pero en Cristo Jesús serás edificado. El mensaje de Cristo, hermanos, es vida eterna. La ley te va a matarte. La ley te mata, pero Cristo te edifica. El creyente se ha identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección.
Cristo murió cumpliendo la sentencia de la ley. Lo que Cristo hizo en la cruz lo hizo por ti, porque tú estabas sentenciado, porque nosotros estuvimos sentenciados a morir en la cruz, pero Cristo murió por ti. Eso es el Evangelio. Cristo murió por ti. Tú estabas con una sentencia. No, pero yo no hice nada malo. Ya eras pecador, eso era lo malo. Y Cristo murió por esa sentencia pecaminosa. Cristo cumplió esa sentencia. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Una vez cumplida esa sentencia, la justicia y la ley han muerto, porque ya no tiene Dios que reprocharnos, porque Cristo ya murió por nosotros. Pero algunos que no se arrepienten y no creen, lógicamente Cristo tiene mucho que reprocharles en su vida, mucho de ajusticiarnos, de condenarnos. Pero si tú crees en Cristo, te arrepientes y pones tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, mi amado hermano, la cruz será un mensaje que te va a quebrantar tu soberbia, tu orgullo, tus conocimientos, tu cultura, tu tradición, tus prácticas. Dios va a quebrar todo eso. El mensaje de la cruz de Cristo es justicia. La cruz de Cristo nos quebranta, pero primeramente nos hace ver que Él es justo. Porque la ira de Dios está sobre el pecador. La ira de Dios está sobre aquellas personas que practican la maldad. Y Dios en su justicia, ay, qué pena que ese hombre va a morir y va a irse al infierno. Sí, pero no es que Dios sea malo y esté mandando a los hombres al infierno. No, sino que en su justicia Dios va a juzgar a aquellos hombres que viven haciendo cosas contrarias a la cruz de Cristo, a la vida del Señor. Si la cruz de Cristo no nos quebranta, en vano Cristo murió. Si la cruz de Cristo no llega, no nos quebranta, no nos hace doblegar, no nos quiebra nuestra soberbia, entonces usted está diciendo, Cristo, la muerte de Cristo no fue suficiente. Yo puedo seguir con mis principios pecaminosos, yo puedo seguir con mis ideas contrarias a las Escrituras, yo puedo seguir pensando que Dios no existe. Si usted cree eso, entonces la muerte de Cristo no es suficiente. Algo más tiene que suceder. Pero hermanos, la Biblia dice que la muerte de Cristo es suficiente. Es suficiente para salvar a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Pero Dios tiene poder para arrasar con todo ello. Entonces, hermanos, llegamos a los últimos versículos donde muestra esas palabras, esos versículos que muchas veces nosotros hemos conocido y que el apóstol Pablo pone en práctica. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mira, el apóstol Pablo ha quebrado toda su trascendencia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Pablo tenía mucho que gloriarse en la carne. Pablo tenía mucho que ganar estando en la carne. Pero él dijo, todo eso lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. La obra de Dios había quebrantado su voluntad de Pablo, su soberbia. Y eso lo puede hacer con usted también. Eso lo puede hacer Dios con nosotros. Si hay sentimientos de soberbia, pensamientos que de repente creemos ser algo y no lo somos, que creemos que en la carne podemos ganar mucho, si nosotros escuchamos a Cristo atentamente, Dios va a quebrar todo eso, hermanos, y va a hacer de nosotros, como dijo Pablo, vasos útiles, vasos de honra, vasos de edificación, una piedra para edificar la iglesia de Cristo en esta tierra. Usted y yo vamos a ser personas útiles en las manos del Señor, de bendición, llenos del
del poder de Dios, llenos de la sabiduría de Dios, llenos del Espíritu Santo, para impactar, para compartir, para predicar, para vivir una vida transformada, una vida conforme a la imagen de Cristo Jesús. Mire, hermano, el Evangelio puede reconciliar a aquellos que estamos en conflicto interno y conflicto con Dios, y aún en conflicto con las personas. Dios puede reconciliar por medio de Cristo Jesús, por medio de la cruz de Cristo. ¿Cuánta valentía tenemos, para concluir, cuánta valentía tenemos para señalar el pecado en nuestra vida? Primeramente nosotros, ¿cuánta valentía tengo yo para reconocer que soy pecador? ¿Cuánta valentía tiene usted para reconocer que nuestro hermano fulano está en pecado y lo voy a ayudar? Lo voy a confrontar. ¿Cuánta valentía tenemos o no decimos, no, él es el pastor, yo no le digo nada, él es el hermano líder de la iglesia, él es el otro pastor de la iglesia, él es un hermano, no, él es familia del pastor, no le voy a decir nada porque él se va a enojar? No, hermano, no me voy a enojar. Si usted confronta a uno de los pastores, no voy a enojar. Si usted me confronta a mí, no me voy a enojar. Si usted me confronta a uno de mi familia, no voy a enojar. Usted tiene que confrontarlo con amor, con misericordia, con gracia, para edificar la vida de los hermanos. Hay que tener valentía. Hay que tener valentía, hermanos míos. Hay que tener coraje. Es mejor obedecer a Dios, dice la Escritura, antes que a los hombres. Antes que a los hombres. No es acusar, sino hacerles ver su pecado y llevarlos a la cruz de Cristo. Y verá, hermano, que la soberbia, que la arrogancia va a ser, hermano, quitado del corazón y de la vida de esa persona. Y con mucha humildad, hermano, nos vamos a acercar para ganar a ese hermano, hacerle volver del error, salvar su alma del error. ¿Se da cuenta, hermano? Todo por amor y misericordia. Tu valentía, ¿de quién proviene? ¿De la autoridad que tienes? Yo soy pastor, yo tengo, nadie me puede decir nada. Yo sí puedo decir de todos ustedes. No, hermano. La valentía no viene por la autoridad que tengo. La valentía viene por Cristo, así como Pablo. ¿De dónde tenía tanta valentía? De las Escrituras, de Cristo. Cristo le había enseñado. Esa era su autoridad, y esa misma autoridad Dios nos delegó. La valentía viene de Cristo. El valor viene de Cristo, no de nuestras capacidades intelectuales, no de la imponencia que podemos tener, de Cristo. Si la cruz de Cristo no te quebranta, jamás demostrarás valentía. Usted sabe muy bien, hermano, muchos de nosotros hemos sembrado un trigo, una haba, un maíz, algo hemos sembrado en la tierra. ¿Qué tiene que suceder ese producto para que vuelva a nacer y producir nuevamente? La ciencia nos dice que tiene que morir. El maíz se pudre y después de lo podrido recién sale la guía para producir y crecer. Usted vio las ramas de la vid. Usted cuando va en estos meses quizás la vid encuentra todo palito y pelado. Pero cuando tiene que producir, de ese seco va a comenzar a producir. Tiene que morir. Tenemos que morir primeramente nosotros a nuestra vieja naturaleza. Tenemos que morir al pecado y a la ley para que Dios comience a construir algo nuevo de algo muerto. Algo nuevo de algo que está dañado. Hace poco conversaba con una señora y me dijo, no sé por qué Dios me ha hecho llegar a esta situación. Todo era un desastre, sus hijos, su familia, su vida, su profesión, todo estaba por los suelos. Después de haber sido una mujer con éxito, ahora estaba por los suelos, económicamente, materialmente, familiarmente, emocionalmente, estaba destrozada. Y me dice, ¿por qué tenía que tener que llegar a esta situación? Yo le dije, es que Dios quiere hacer morir en usted toda su soberbia, su orgullo, su dinero, todo para que usted vea el poder de Dios glorificándose, honrándose, adorando a Dios en la situación en la que está. A veces, hermanos, llegamos a los suelos, a arrastrarnos como gusanos, y después Dios comienza a levantarnos y ser hombres para Dios.
Que el Señor, hermano, nos ayude a confrontarnos nosotros mismos y confrontar la vida, las doctrinas, la enseñanza, cara a cara. Pero todo llevar esto a la cruz de Cristo. Que el Señor sea bendecido y glorificado en esta mañana. Vamos a ver. Dios Todopoderoso, grandes son tus misericordias. Gracias